Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Esto está Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Todas las Biblias tienen un índice. Si usted no usa Biblia, regalamos nosotros recuerdos de nuestro aniversario y atrás del recuerdo está el índice de la Biblia. Santo es el Señor. Capítulo 7, vamos a leer versos 14 y 15. Gloria al Señor. Capítulo 7 de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14 y 15. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Amén. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Padre, te damos gracias, Señor del cielo. Toma dominio de mis labios, Padre amado. Abre, Señor, los corazones, préstame los oídos de tu pueblo para entregar lo que creo con todo mi corazón es tu palabra para esta tarde. Te lo imploramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, nuestro suficiente y eterno Salvador. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Palma de alabanza al Señor, fuerte, porque es para el Señor. Gloria a Dios para siempre. Hay cierto resquemor, o de repente podríamos decir la intención también de querer hacer más amigable o más familiar la palabra humillación para la iglesia, para los hermanos, para la juventud, para poder asumir la humillación, ¿cierto?, de una forma más liviana o más aceptable o más accesible muchas veces. ¿Qué es lo que pasa con el Evangelio? El Evangelio, los líderes del mundo siempre han querido hacer al Evangelio más accesible para las personas. Aunque está a un paso el Evangelio para el impío, el inconverso, que es simplemente reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, reconocer a Cristo como su Salvador es la parte más fácil. Reconocer a Cristo como su Señor es la parte más difícil, porque eso amerita sometimiento suyo, sometimiento mío a la palabra de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces siempre ha existido la intención no solo de que la palabra de Dios o el Evangelio, incluso la misma existencia o el concepto del Dios eterno, Padre, Rey, soberano. A mí me gusta la palabra temible,
el Dios temible, y hacerla más amigable con el hombre, con la mujer. De hecho, este pasaje de la palabra de Dios me arranca del corazón a Tatita Dios. ¿Han escuchado ese concepto alguna vez o no? Tatita Dios. Ese Dios meloso, ese Dios que le gusta acariciarnos, ese Dios que es paciente, ese Dios que soporta todo del hombre, ¿cierto? Que le gusta hacerle cariño al ser humano. Pero nos encontramos, hermano, en la realidad del Dios soberano, que es un Dios temible, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios celoso. Y creo que el error más grande que ha cometido la iglesia y que la trampa más efectiva de Satanás ha sido hacerle creer a las personas y hacerle creer al mundo y hacerle creer a la iglesia y hacerle creer a toda persona, a todo ser humano, de que Dios es simplemente amor, que Dios es amor. Y eso, hermano, ha golpeado tanto la doctrina de la iglesia, no a la iglesia. A la iglesia, a la congregación en sí le ha hecho muy bien hacerle creer al mundo que Dios es solamente amor. Porque las iglesias han ido creciendo, los líderes han ido teniendo mayor supremacía sobre más personas, mayor soberanía sobre más personas también, con este concepto del Dios amoroso, del Dios que no te exige, del Dios que no te aprieta, del Dios que solamente lo único que quiere Dios de ti, que seas un hombre libre, que cumpla todos tus sueños. Pero nos encontramos con esto, hermano, cuando el Señor promete a Dios, al hombre, bendición, prosperidad, sanidad, bajo el concepto del efecto y acción de la humillación. Hablo del efecto y acción, escuche bien. He invertido hartas neuronas para poder decir solo esta frase. Efecto y acción de la humillación. O acción y efecto. Porque si hay algo que el hombre ha mal entendido, ha sido el humillarse a Dios. ¿Qué es humillarse a Dios? Yo me he sentido en alguna etapa de mi vida, a medida que vayamos desarrollando el mensaje, yo creo que tú también te vas a acordar, o quizás estás pasando por esto, pero en alguna etapa de mi vida yo me he sentido humillado por Dios. Del Dios eterno, el Dios amoroso, de Tatita Dios. He sentido que Dios ha querido humillarme, ha querido poner su pie sobre mi cabeza. Y esto no es más que el resultado de la soberbia y la vanagloria del hombre que persigue sus propios sueños y no la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? El hombre que persigue sus propios sueños y no la voluntad de Dios. Y una de las cosas más difíciles que es, escuche esto, que es la corona de la humillación. La corona de la humillación. La humillación termina con esto, con reconocer que todo lo que Dios hace, es, ¿lo cree usted con todo su corazón? Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, ¿cierto? Y vio Dios que todo lo que había hecho, bueno, era bueno. Pero reconocer que el hombre, el ser humano natural, llegue a reconocer que todo lo que, escucha esto, que todo lo que te ocurrió, que todo lo que te está ocurriendo y todo lo que te va a ocurrir, primero es plan de Dios, por lo tanto es, ¿me está escuchando? Por lo tanto es bueno.
Escuchen esto los jóvenes, mis hijas, los otros jóvenes, porque ustedes que todavía no saben lo que es batallar contra la vida, cuando tienes que sostener una casa, cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando estás pasando por crisis matrimoniales, cuando estás pasando por crisis laborales, por crisis económica, reconocer que todo lo que te está ocurriendo es voluntad de Dios y que más encima es bueno, no cualquiera llega a esa estatura. Yo diría, hermano, con libertad, que la mayoría reniega contra Dios. Y mientras el corazón del hombre reniegue contra Dios, la humillación va a seguir, el pie de Dios va a seguir sobre tu cabeza. Va a continuar la prueba, va a continuar la dificultad. Cuando de repente, hermano, tenemos deberes que cumplir, sobre todo en la obra de Dios. Cuando el hermano se ha comprometido con Dios, no con el pastor, no con la iglesia, cuando el hermano o la hermana se ha comprometido con Dios, a servir a Dios. Hermano, yo me acuerdo perfectamente el día en que Cristo el Señor me llamó, me transformó, el 20 de enero de 1997, en una campaña evangelística en Quillota, en el Estadio San Luis de Quillota. Estaba predicando un evangelista que venía de Chañaral. Ese día yo me acuerdo cuando el Señor me llamó, para hacer más corto el testimonio, terminé en el pasto de la cancha y le dije, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Tenía 14 años. Todos los días de mi vida te voy a servir. Y mis fuerzas todas son para ti. Y de repente te encuentras, hermano, en este largo caminar del Evangelio. Ya llevo, hermano, 28 años sirviendo a Dios. A la corona de Jesucristo. Y en este largo caminar del Evangelio que no sabemos cuándo se va a terminar, nos encontramos de repente con etapas como que si Dios estuviera peleado contigo. Y que más encima, si has logrado entender que Dios es mucho más que tatita Dios, que Dios es mucho más que ese Dios amoroso, lleno de amor, sino que Dios es soberano, que Dios es temible, Rey de reyes, Jehová de los ejércitos. Cuando has aprendido a temer a Dios y entiendes el concepto porque a ti te llamó Dios. ¿Sabes cuánta gente en el Evangelio ha sido llamada por los hombres, mas no por Dios? Pero cuando has tenido un encuentro personal con el Señor, ya has conocido a ese Dios temible y no te atreves. No te atreves a regañar contra Dios, sino que simplemente terminas asumiendo de que es la voluntad de Dios y tú dices, Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo empieza mi bendición? Yo he pasado por eso, hermano. Muchas veces. Yo he pasado por eso. Pero Dios sabe perfectamente, hermano, quién confía en el Señor. Cuando la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y de repente te sientes indefenso, como que lo que el Señor le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear, o de repente sentimos que Satanás no nos quiere soltar, nos zarandea, y que además Dios está distante de toda esta situación. Pero Dios sabe perfectamente quiénes de los que estamos adentro de este cubo confían en el Señor. Confían plenamente en el Señor. A pesar de lo que están viviendo, siguen confiando en el Señor. A través del profeta Nahum, la palabra del Señor dice que Dios conoce a los que confían en Él.
Porque aunque tú regañes con tu mente o con tu corazón, Dios sabe lo que está pasando por adentro de ese corazón. ¿Lo cree usted o no? ¿Cree usted que Dios sabe lo que está pasando adentro de esa mente? ¿Cree usted que Dios sabe lo que está pasando dentro de ese corazón? Dios sabe lo que está pasando. Job dice, aún no llega la palabra a mi boca, dice, y tú ya lo sabes todo. Cuando están tratando, hermano, en el libro de Levítico, cuando están tratando este tema del dar, de las primicias, del diezmo, un montón de instrucciones que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel, el Señor le dice al pueblo de Israel, ninguno pensará si lo que estoy diciendo, si lo que estoy ordenando es bueno o es malo. Yo he escuchado a gente decir, es que no me queda claro, es que la palabra de Dios es que la Biblia la escribieron hombres, es que no creo que Dios sea así como dice la Biblia. Levítico 27:33, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que lo dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. El Señor le está hablando al pueblo de Israel de que nada de lo que Él le está diciendo, nada de lo que Dios le está enseñando al hombre, usted puede discernir si es bueno o malo. Discierna usted, haga la diferencia si el que le profetiza es de parte de Dios o es solamente un bravucón. Discierna usted, hermano, hermana, si a lo mejor el que predica es hombre de Dios o no es hombre de Dios. Pero lo que la Biblia dice, usted no puede discernir o disencir si es de Dios o no es de Dios. Esto es palabra de Dios. Yo no puedo estar ahí de que no me queda claro. Un pastor me dijo eso a mí. Yo le dije, ¿por qué tú no diezmas? Eres pastor. Me sorprende que no diezmes. Me dice, es que no lo tengo claro. Anda a devolver la plata al Instituto Bíblico, le dije. Te estafaron. ¿Cómo no lo tengo claro? El Señor le dice, no mirará si es bueno o si es malo. Y nos encontramos en esa misma encrucijada cuando nos encontramos en la prueba sirviendo al Dios del cielo. Porque el mismo hombre, la misma mujer, que dice, no, yo sirvo a Dios, a mí el COVID no me toca, yo no me enfermo, yo salgo a ungir enfermos de COVID porque yo soy siervo de Dios. Y después, 2 días después, está hospitalizado en la posta, en la UTI, y ahí tiene que discernir si todavía sigue siendo siervo de Dios. ¿Por qué Dios no lo libró del COVID? Pastores, obispos murieron de COVID, ¿sabía usted esto? Hijos de Dios murieron de COVID. Una hermana me contaba, me dijo, pastor, ¿sabe que yo andaba de viaje? Y mi pastor dijo, mientras yo andaba de viaje estuvo a punto de morir. Fue una negligencia médica, sí, pero bueno, Dios sabe lo que hace. Claro, pues, era su pastor el que estaba grave, no ella. Bueno, dijo, Dios sabe lo que hace en todo caso, dijo. Pero mi pastor estuvo a punto de morir, pero ¿sabe? Me dijo, yo nunca perdí la fe de que Dios lo iba a salvar de la muerte. Te quiero ver a ti en esa posición. Y estar ahí y no saber qué piensa Dios. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Qué hice mal? Dios está enojado conmigo. Y si has leído la palabra de Dios y si te has instruido en la palabra de Dios, te tienes que quedar ahí inconmovible y decir y pensar que esto también lo permitió el Señor. ¿Me estás escuchando? Y pensar que esto también lo permitió el Señor, hermano. Piensa en todo lo que te está pasando, piensa en todo lo que te pasó, piensa en todo lo que probablemente te pueda pasar y decir y pensar que esto también lo permitió Dios. Yo me acuerdo, hermano, cuando sentía la mano de Dios, el pie de Dios ahí arriba de mi cabeza, yo ahí con la cara en el asfalto, sentía que Dios me tenía ahí, que no me quería libertar. Yo me acuerdo, yo le cuento al hermano Jonathan esto, le digo, si hay algo que no quiero nunca más volver a vivir,
Ese momento en el que sentí que Dios me tenía ahí, pero aplastado. Aplastado ahí. Pero la corona de la humillación es reconocer que eso también fue voluntad de Dios. Llega, hermano, Daniel y le dice, oh rey, le dice a Nabucodonosor, esto y esto y esto te va a ocurrir. Al paso de tantos días, Nabucodonosor se olvidó, hermano, de lo que había dicho Dios. Se olvidó y empezó a mirar sus riquezas, empezó a mirar sus jardines. Dijo, no es esto Babilonia. Daniel capítulo 4. No es esto Babilonia la grande, la que yo construí con mis propias manos. Y dice la palabra de Dios que aún no terminaba de hablar. Y vino la palabra de Dios, le dice, oh hombre, serás echado y estarás con las bestias del campo. Te has quitado tu reino. Se olvidó que había uno más arriba que él. Y que la voluntad del hombre y que la voluntad de la mujer están sujetas soberanamente a la voluntad de Dios. Soberanamente a la voluntad de Dios. Y aunque usted no lo quiera reconocer, y aunque usted lo cuestione, siempre todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Y resulta, hermano, de que este hombre ahí estuvo. Algo de 7 años estuvo ahí, si no más. Él mismo cuenta esto, el capítulo 4 de Daniel, hermano, es como el diario de vida de Nabucodonosor. Léalo en su casa. Y le dice, y dice que pasaron el tiempo, la gente le tenía miedo, tuvieron que dejarlo solo en el bosque, porque le crecieron las garras, las uñas, el cabello, el pelo de todo el cuerpo. Hermano, era un animal más en el campo. El gran rey Nabucodonosor era un animal más en el campo. Esto lo cuenta Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Y sabe, hermano, y dice, y en un momento de cordura Dios le regaló a Nabucodonosor un momento de cordura. Durante todos esos años, la mano de Dios. ¿Ha escuchado en la palabra de Dios donde dice que el enemigo estará bajo la planta de sus pies? Cuando la palabra de Dios dice que todo está bajo la planta de los pies del Señor. Y ahí estaba el pie del Señor arriba, sobre la vida de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice que y en un momento de cordura, el Señor le regaló un momento de cordura. Y dice, y volví en sí. Y en un momento dice, volví en sí. Y alabé, dice, y alabé al Dios de Daniel. Y reconocí que solo Él es Dios. Corona, escuche esto, hermano. Corona y fin de la humillación. Corona y fin de la humillación. Es reconocer que todo lo que Dios ha hecho ha sido su voluntad. Y que todo lo que Dios hace es bueno. Si usted todavía no ha pasado por una prueba terrible por la que a mí me tocó pasar, no ha entendido, hermano, lo que esta tarde quiero transmitirle a usted. Corona y fin de la humillación es reconocer que todo lo que te ha ocurrido es voluntad de Dios. Y que es bueno. Y que es bueno. Y Nabucodonosor dijo, y dije yo en mi corazón, no hay otro Dios como el de Daniel. Dice, y todo el reino le fue restituido. Desde aquel día, Nabucodonosor adoró al Dios de Daniel. Corona y fin de la humillación. Hasta cuando usted no acepte, hasta cuando yo no acepte que todo lo que me ha pasado es bueno, porque Dios lo hizo, porque Dios lo permitió. Porque Dios lo ha permitido, por lo tanto es bueno. Corona y fin de la humillación, corona y fin de la prueba. Reconocer que todo lo que Dios hace es bueno.
es bueno. Oh hombre, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, dice, y humillarte ante Dios. Y dije, Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él. Jeremías no quería ser, hermano, el estropajo de los profetas de Israel. Jeremías no quería ser el receptáculo de todo el odio del pueblo de Israel, porque cada vez que abría la boca Jeremías era para decirle al pueblo de Israel lo errado que estaba, para enrostrarle su pecado. Por lo tanto, lo que recibía de vuelta es lo que recibe un hombre de Dios, una iglesia de Cristo: el repudio del mundo, el repudio del pecador empedernido, el rechazo del pecador empedernido. Jeremías dijo: yo nunca más abriré la boca para hablar en el nombre de Dios. Y dice: pero hubo dentro de mí un fuego ardiente. Quise sufrirlo, quise resistirlo, dijo Jeremías. Pero dice: pero tú fuiste más fuerte que Dios, fuiste más fuerte que yo. Dice la palabra de Dios: porque no hay hombre que pueda levantar su mano contra Dios y viva para contarlo. Porque no hay hombre que pueda levantar su mano contra Dios y viva para contarlo. Jeremías dijo: nunca más oiré la voz de Dios, nunca más hablaré en su nombre. Pero hubo en mí un fuego. Y Jeremías tuvo que agachar su cabeza, hermano. La historia, la vida de Jeremías es una vida insufrible. Insufrible. Hombres han sufrido por causa del evangelio de la forma que usted no se lo imagina. En este tiempo, hermano, en el siglo XXI, no se sufre por causa del evangelio. El hermano viene a la iglesia, los predicadores se suben al escenario a hacer el show, pero no sufren por causa del evangelio. No saben lo que es sufrir por causa del evangelio. Estos hombres entregaron su vida por causa del evangelio. Los aserraron, hermano, con un serrucho los cortaron por la mitad por predicar la palabra de Dios. A uno, mientras lo estaban quemando, dijo: no, yo no voy a reclamar, yo no voy a abrir mi boca contra lo que Dios ha puesto dentro de mi corazón. Y en medio de la hoguera, y en medio, hermano, de la tortura, y en medio del aserradero, ellos tenían que estar pensando: y esto también lo ha permitido Dios, y esto también es bueno porque Dios lo ha permitido. Esos hombres hoy día están en la presencia del Señor. Esos hombres hoy día están en la presencia del Señor. Jeremías tuvo que entender que todo lo que le estaba pasando era voluntad de Dios, por lo tanto, era bueno. Humillaos pues, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Los sacrificios de Dios, dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu, mire, el espíritu quebrantado. No es la alabanza, no es llenar el estadio. Los sacrificios de Dios, lo que agrada a Dios, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Recuerdo que venía caminando, hermano, por una calle en la noche, cansado, llorando, mirando el suelo. Yo no aguantaba más.
mi situación. Y recuerdo, hermano, que miré para arriba, era muy tarde en la noche, tiene que haber sido las 12 o la 1 de la mañana. Y en la calle no había nada, hermano, no había nadie en la calle. Y venía llorando por lo que me estaba pasando, no lograba entenderlo. Yo decía, ¿qué hice mal? Y le digo al Señor, ¡ah! Grité de impotencia. Y le digo, Señor, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Y mis problemas se terminaron en ese momento. Mis problemas se terminaron. Escucha esto, hermano. Esta es la palabra de Dios para tu vida hoy. Corona y fin de la humillación es que reconozcas delante de Dios que todo lo que te está pasando es voluntad de Dios y que es bueno. Y que es bueno. Ponte en pie, hermano, por favor. Nunca has sentido, a lo mejor no sabes lo que es. A lo mejor no has conocido la humillación. ¿Alguna vez has sentido que Dios se está ensañando contigo? ¿Alguna vez has sentido de que no mereces lo que tú estás viviendo? ¿Alguna vez has sentido de que Dios ha prolongado su castigo sobre ti? Puedes sentir que quizás Dios ha prolongado su castigo sobre ti. Pero corona y fin de la humillación es reconocer que todo lo que Dios ha permitido en tu vida es bueno. Ha sido bueno. Y toda rodilla se doblará, dice su palabra, hasta que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Bendito es tu nombre, Dios del cielo. Bendito es tu nombre. Dios amado, qué difícil es. Qué difícil es para el hombre, qué difícil es para la mujer. El que siente que no tiene salida, el que siente que camina en círculos, el que siente que no avanza, el que siente que nunca despega. Y dice en su corazón, ¿dónde estará Dios? ¿Desde qué lugar me estará mirando? ¿Cuándo seré bendecido? ¿Cuándo el Señor me quitará el castigo? ¿Cuánto durará esta prueba? ¿Cuánto durará esta prueba en mi vida? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Qué difícil, Señor, es para el sufriente abrir su boca y decir: Señor, ¿qué quieres que reconozca? ¿Qué quieres que reconozca con mi boca? ¡Qué bueno lo que me pasa! Mas tú, oh Dios, sabes lo que estás haciendo. Todo lo que tú haces es bueno. Todo lo que tú haces es bueno. ¡Cuánto me duele! ¡Cuánto me duele! Pero todo lo que tú haces es bueno. Todo lo que me ha pasado, Señor, es tu voluntad. Y todo lo que tú haces es bueno. Y todo lo que tú haces es bueno. Que a través de estas confesiones, Señor, del hombre que reconoce a través de esta palabra que nunca debía haber abierto mi boca para reclamar contra ti, que nunca debía haber cuestionado tu proceso, que nunca debía haber dudado de lo que estabas haciendo en mi vida. Esa que esta tarde dice: Señor, no más, no más, no más. Reconozco que el Dios de Daniel es el Dios eterno. No más, no más, no más. Reconozco que el Dios de Israel es el Dios eterno. ¡Aleluya! No más, no más. Reconozco, Señor, que tu voluntad es perfecta, que todo lo que me ha pasado es tu voluntad y es bueno para mi vida. Y es bueno para mi vida. Reconozco, Señor, que corona y fin de la humillación es reconocer que tú eres el Dios eterno, soberano, y que no hay otro como tú. Y que no hay otro como tú. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Padre de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Señor, oramos reconociendo delante de tu presencia, Señor, que jamás, Señor, podremos imponer ni nuestros sueños ni nuestras voluntades a la soberanía de tu propósito sobre nuestras vidas. Señor, tu bendición sobre estas vidas te la rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.